Lucas estaba sentado con la cabeza presionada contra la ventana. Era joven, apenas 9 años, pero su corazón ya cargaba el peso del rechazo. Su padre rara vez lo miraba, y cuando lo hacía, era con ojos que parecían más fríos que las paredes que los rodeaban. Lucas aprendió temprano que sin importar cuánto se esforzara, sin importar cuánto trajera de la escuela, sin importar cuán rápido obedeciera, el afecto de su padre permanecía encerrado. Y entonces hizo un voto secreto, aunque nunca lo pronunció en voz alta. Si tan solo pudiera probarse lo suficiente, si tan solo pudiera complacer al hombre que nunca le sonreía, tal vez entonces sería visto, tal vez entonces sería amado. Este pequeño niño llevó ese voto al mundo exterior, al salón de clases, al patio de recreo, a la cafetería. Se reía de chistes que no eran graciosos, regalaba pedazos de su almuerzo, hacía la tarea de otros solo para escuchar el sonido de su aprobación, y por un breve segundo, cuando alguien decía «gracias» o le daba una palmada en la espalda, sentía un destello de calidez, el tipo de calidez que imaginaba que podría haber sentido si su padre le hubiera dicho alguna vez «estoy orgulloso de ti». Pero aquí está la tragedia. Los niños que persiguen el amor que se les niega en casa a menudo se convierten en blancos fáciles en otros lugares. Otros niños notaban su ansiedad, su hambre de ser aceptado, y algunos lo convertían en crueldad. Se burlaban de él, lo llamaban por nombres, y a veces lo excluían solo para verlo luchar por volver a estar en sus buenas gracias. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué un niño desesperado por conexión termina en el ciclo cruel del rechazo? La psicología tiene una respuesta. Un niño descuidado a menudo desarrolla lo que se llama una respuesta de apaciguamiento. Es una estrategia de supervivencia donde el niño aprende a apaciguar a otros para evitar el dolor y, con suerte, ganar afecto. Lucas no era desafiante, no era ruidoso, no respondía. En cambio, sonreía cuando quería llorar, se disculpaba cuando no había hecho nada malo, decía que sí cuando cada fibra de su cuerpo quería decir que no. Creía que si se hacía lo suficientemente pequeño, lo suficientemente agradable, lo suficientemente amable, tal vez el mundo dejaría de lastimarlo. Pero el mundo rara vez recompensa la desesperación. Otros niños pueden sentirla incluso sin entenderla. Su amabilidad no era vista como amabilidad, sino como debilidad. Y así el acoso se volvió más agudo. Cada palabra cruel, cada risa a su costa, cada empujón en el pasillo se convertía en prueba en su mente de algo que ya creía, que tal vez era indigno, que tal vez él era el problema. Así es como el ciclo se profundiza, cuando el descuido en casa planta la semilla y la crueldad de los compañeros la riega hasta que crece en un bosque de dudas sobre sí mismo. Piense en esto por un momento. Imagine ser tan joven, tan frágil, y tener toda su identidad girando alrededor de la esperanza de que un día será lo suficientemente bueno para que alguien lo note. Los niños no racionalizan el descuido como lo hacen los adultos. No dicen, mi padre tiene sus propias heridas y luchas. Dicen, si mi padre no me ama, debe ser porque no puedo ser amado. Esa creencia se convierte en el lente a través del cual ven cada amistad, cada relación, cada interacción. Para Lucas, cada salón de clases se sentía como un escenario, y él era el actor desesperado por aplausos. Y cuando no los obtenía, se culpaba a sí mismo. Pero aquí es donde la psicología se vuelve aún más compleja. Cuando usted crece aprendiendo a complacer, su sistema nervioso se configura alrededor de la aprobación de otras personas. Incluso hay un término para ello: autoestima externalizada. Significa que su valor está determinado no por quién es usted, sino por cómo responden los demás. Lucas no sabía quién era fuera de lo que otros pensaban de él. Si le agradaba, se sentía un poco vivo. Si lo ignoraban, se sentía invisible. Y si se burlaban de él, creía que lo merecía. Esta dependencia frágil es una de las razones por las que los niños acosados a veces permanecen atrapados en patrones tóxicos hasta bien entrada la edad adulta. Ahora, usted podría estar preguntándose, ¿por qué no respondió? ¿Por qué no se mantuvo erguido y se defendió? La respuesta está en algo llamado
indefensión aprendida. Cuando un niño intenta una y otra vez ganar amor, ganar seguridad, y fracasa consistentemente, eventualmente deja de intentar resistir. Su cerebro aprende que nada de lo que haga cambiará el resultado. Así que en lugar de luchar, se pliega. En lugar de gritar, susurra. En lugar de decir que no, dice que sí. Esto no solo lo hace vulnerable al acoso, lo condiciona a aceptar dinámicas poco saludables más adelante en la vida, ya sea en amistades, lugares de trabajo o incluso en el amor. La historia de Lucas no es solo suya, es la historia de tantos niños que se sientan en silencio en las aulas, que se ríen demasiado rápido de los chistes de otros, que se disculpan por cosas que no hicieron, todo porque están rogando en secreto que alguien, cualquiera, les diga que son suficientes. Y aquí está la parte inquietante. Lo mismo que piensan que los salvará, su complacencia interminable, a menudo se convierte en lo mismo que atrae el daño. Esta paradoja es brutal, pero es real. Pero permítame preguntarle esto. ¿Cuántos de nosotros, incluso como adultos, todavía llevamos pedazos de Lucas dentro de nosotros? ¿Cuántos de nosotros aprendimos de niños que el amor debe ganarse a través de la conformidad? ¿Cuántos de nosotros reímos cuando queremos permanecer en silencio? ¿Estamos de acuerdo cuando queremos estar en desacuerdo? ¿U ocultamos nuestro verdadero yo porque tenemos miedo de perder la aprobación? Esta no es solo la historia de un niño, es una historia humana. Cuando los psicólogos estudian a niños acosados, a menudo encuentran efectos similares a largo plazo: menor autoestima, dificultad para establecer límites, ansiedad en torno al conflicto y una tendencia a sobreanalizar las relaciones. No es porque sean débiles, es porque su entorno temprano entrenó sus cerebros para priorizar la supervivencia sobre la autenticidad. Los intentos desesperados de Lucas por ganar la aprobación de su padre se convirtieron en la plantilla para todas las demás conexiones. No solo quería amigos, quería ser elegido. Quería que alguien le dijera lo que su padre nunca dijo, que valía la pena amar simplemente por existir. Hay un momento que quiero que usted imagine. Un joven Lucas, después de ser burlado por compañeros de clase, va a casa y se sienta a la mesa. Intenta contarle a su padre lo que pasó, pero su padre apenas levanta la vista. Tal vez murmura algo desdeñoso, tal vez permanece en silencio, y en ese silencio, el corazón de Lucas se agrieta un poco más, porque en ese momento, el mensaje se refuerza. Nadie vendrá a salvarte, nadie te validará. Entonces, ¿qué hace? Redobla sus esfuerzos por complacer. Decide que tal vez, si se vuelve perfecto, perfectamente obediente, perfectamente generoso, perfectamente invisible, entonces tal vez un día será aceptado. Pero la perfección es una jaula, y las jaulas son donde el verdadero yo lentamente se marchita. Y sin embargo, hay algo extrañamente universal en su lucha. ¿Cuántos de nosotros llevamos jaulas invisibles, construidas por el descuido de otros? ¿Cuántos de nosotros todavía estamos tratando de ganar el amor de personas que nunca pudieron darlo en primer lugar? El niño acosado se convierte en un adulto que todavía escucha ecos de risas en cada silencio, que todavía confunde el rechazo como prueba de indignidad, que todavía siente la necesidad de inclinarse para ser visto. Pero aquí es donde se abre la curiosidad. ¿Qué sucede cuando este niño se convierte en adulto? ¿Se libera alguna vez? ¿O la espiral de complacencia continúa en cada amistad, cada romance, cada lugar de trabajo? ¿Puede un niño herido realmente aprender a convertirse en un adulto completo? ¿O la sombra del acoso y el descuido permanece para siempre, dando forma a cada elección, cada relación, cada creencia sobre el amor? Esa es la pregunta, y para responderla tenemos que mirar más profundamente en la psicología de la identidad misma. Cómo la mente de un niño acosado se convierte en el plan de un adulto ansioso. Lucas envejeció, pero los ecos de la infancia no desaparecieron, simplemente se disfrazaron en formas más sofisticadas. El niño que una vez ofrecía su almuerzo a compañeros de clase, se convirtió en el joven que ofrecía su tiempo, su energía, su propio sentido del yo a cualquiera que le diera la más mínima señal de aprobación.
Aprendió a leer los estados de ánimo de las personas como patrones climáticos, ajustando sus palabras y expresiones para adaptarse a lo que pudiera mantener la paz. En el trabajo se quedaba hasta tarde, nunca se quejaba y sonreía incluso cuando estaba exhausto. En las amistades se convirtió en el confiable, el que siempre decía que sí, el que nunca se atrevía a poner sus propias necesidades primero. Y en el amor confundía el afecto condicional con devoción, porque en el fondo todavía creía que el amor era algo frágil, que solo podía mantenerse si complacía lo suficiente, daba lo suficiente, soportaba lo suficiente. Pero debajo de la máscara del adulto agradable, el niño acosado todavía vivía. Cada cumplido se sentía temporal, cada relación se sentía frágil y cada silencio se sentía como peligro. Cuando alguien no respondía a un mensaje, la mente de Lucas se descontrolaba. Cuando alguien estaba molesto, inmediatamente asumía que él tenía la culpa. Y cuando alguien se alejaba, se sentía como una recreación de la fría indiferencia de su padre. Así es como funciona la psicología. Teje nuestras experiencias tempranas en guiones invisibles que representamos una y otra vez, incluso cuando no nos damos cuenta. La parte fascinante es que la neurociencia en realidad confirma este patrón. Los estudios muestran que cuando los niños experimentan descuido o acoso, sus cerebros se configuran alrededor de la vigilancia y el apaciguamiento. Sus sistemas nerviosos se vuelven hipersensibles al rechazo. Esto no es debilidad, es adaptación. El cerebro del niño aprende. Si puedo predecir los estados de ánimo de las personas, si puedo mantenerlas felices, tal vez estaré seguro. Pero lo que comienza como supervivencia en la infancia, a menudo se convierte en una prisión en la edad adulta, porque monitorear y complacer constantemente a otros no deja espacio para la autenticidad. No hay lugar para el yo desordenado, honesto, imperfecto, que todos merecemos vivir. La vida de Lucas, como muchos que comparten esta historia, se convirtió en una actuación. Interpretó el papel del colega agradable, del amigo leal, del compañero desinteresado. Y sin embargo, en lo profundo de la noche, cuando el mundo se quedaba en silencio, a menudo se sentía vacío. Se preguntaba por qué, a pesar de dar tanto, siempre se sentía tan vacío. La verdad era dolorosa pero simple. Usted no puede llenar el vacío del descuido con la aprobación de otras personas. El aplauso de la multitud nunca sanará el silencio de un padre. Pero aquí está la curiosidad con la que la psicología nos pide que luchemos. ¿Puede un niño condicionado a buscar amor a través de complacer alguna vez liberarse? ¿Puede el niño acosado aprender a dejar de inclinarse y finalmente mantenerse erguido? La respuesta es sí, pero requiere una especie de revolución interior. Comienza con el acto simple pero aterrador de volverse hacia adentro, porque para alguien como Lucas, el silencio siempre ha sido peligroso. Sentarse con sus propios pensamientos significaba escuchar los ecos del rechazo, los susurros de «no eres suficiente». Así que evitaba el silencio, llenando sus días con tareas, con favores, con servicio interminable a otros. La sanación comenzó solo cuando se atrevió a hacer una pausa y hacerse una pregunta que nunca se había hecho antes. ¿Qué quiero, aparte de lo que otros quieren de mí? Al principio, la respuesta no era más que confusión. Había construido toda su identidad alrededor de las necesidades de otros, pero lentamente, dolorosamente, comenzó a reconocer sus propios deseos. Se dio cuenta de que le gustaba pintar, aunque nadie lo elogiara por ello. Se dio cuenta de que disfrutaba largas caminatas por la noche, no porque alguien lo acompañara, sino porque le daba espacio para respirar. Y se dio cuenta de que decir que no lo hacía incapaz de ser amado, simplemente lo hacía humano. Aquí es donde la psicología se encuentra con la filosofía, porque sanar del acoso y el descuido no se trata solo de aprender límites, se trata de redefinir el significado mismo del amor. El amor verdadero no se gana a través del sacrificio o la perfección. El amor verdadero no es condicional a que también usted actúe. El amor verdadero, ya sea de un padre, una pareja o un amigo,
existe cuando usted es aceptado en su totalidad imperfecta. Y hasta que alguien como Lucas aprenda a creer esto, continuará repitiendo el ciclo de complacer y dolor. Pero, ¿qué pasa con las cicatrices? ¿Acaso el niño acosado alguna vez olvida completamente la risa, el rechazo, el silencio del descuido? Number. Las cicatrices no desaparecen, pero las cicatrices pueden transformarse. Se convierten en recordatorios de supervivencia, prueba de que usted perduró, y a veces incluso fuentes de fuerza inesperada. Muchos que fueron acosados desarrollan una empatía profunda, la habilidad de notar el dolor en otros con una claridad casi sobrenatural. Saben cómo se siente la soledad, y por eso llevan un deseo profundo de asegurarse de que otros no sientan lo mismo. Esta empatía puede convertirse en su don, pero solo si se equilibra con el respeto propio, porque la empatía sin límites se convierte en autodestrucción, pero la empatía con límites se convierte en sabiduría. Así que imaginemos a Lucas años después, de pie frente a un espejo. Ve no solo el reflejo de un hombre, sino el fantasma de un niño que una vez rogó por amor. Sabe que el niño todavía está dentro de él, pero también sabe que ya no está atrapado por él. Le susurra a ese niño: siempre fuiste suficiente, nunca fue tu culpa. Y en ese momento siente algo que había perseguido toda su vida. No aplausos, no aprobación, sino paz. La psicología del niño acosado nos enseña algo universal sobre los seres humanos. Todos anhelamos conexión, todos tememos el rechazo, todos llevamos heridas invisibles, de momentos en que nos sentimos invisibles o no deseados. Algunos de nosotros respondemos retrayéndonos, otros luchando, y algunos, como Lucas, complaciendo. Pero el hilo común es este: nuestras primeras experiencias de amor y descuido dan forma a la arquitectura de nuestros corazones, y a menos que nos volvamos conscientes de ello, vivimos nuestras vidas repitiendo viejos roles en nuevos teatros. Así que la pregunta no es solo sobre Lucas, la pregunta es sobre usted. ¿Dónde en su vida todavía está tratando de complacer? ¿Todavía está tratando de ganar aprobación? ¿Todavía está tratando de sanar un viejo silencio con nuevos aplausos? ¿Qué pasaría si, por una vez, dejara de inclinarse y simplemente se mantuviera como es? ¿Y si el amor no fuera algo que se gana, sino algo que usted merece desde el principio? El final de la historia de Lucas no se trata de volverse impecable o finalmente obtener aprobación universal. El final se trata de reclamar su derecho a existir como él mismo, incluso si no todos aplauden, incluso si no todos se quedan. Esa es la victoria silenciosa que cada niño acosado puede algún día reclamar. La victoria de la autenticidad sobre la actuación, del respeto propio sobre el autosacrificio, de la paz interior sobre los aplausos exteriores. Y así, la historia nos deja con un pensamiento final. El niño acosado cree que la supervivencia viene de complacer. El adulto sanado aprende que la supervivencia, y más que supervivencia, la alegría, viene de ser real. Entre esas dos identidades yace un viaje de valor, de autodescubrimiento, de romper patrones tan profundamente arraigados que parecen imposibles de escapar. Pero el escape es posible, la sanación es posible, y para cualquiera que esté escuchando y que alguna vez se haya sentido invisible, no deseado o no amado, la verdad es simple e inquebrantable. Usted siempre tiene valor y siempre lo tendrá.